Y damos gracias a Dios por la oportunidad de seguir considerando su palabra. Vamos a empezar con la diapositiva 1. Y el día de hoy vamos a terminar con el episodio 5, que tiene que ver con esto acerca de la división del reino de Israel. Recordamos que Salomón fue el último rey, el tercer rey y el último que gobernó sobre todas las tribus de Israel. A causa de sus errores, Dios define que el reino le será quitado a su hijo. 10 tribus le da Dios a Jeroboam, y solamente Roboam se queda con la tribu de Judá. Y ya vimos con el pastor Miguel lo que ha sucedido con Roboam y parte de lo que está haciendo Jeroboam. Hoy vamos a considerar precisamente el final de la vida de Jeroboam. Pero antes de eso quiero hacer una consideración, y lo veíamos con nuestros hermanos en Maranata el día de ayer, porque lo que vamos a ver el día de hoy con Jeroboam es fuerte. Es fuerte, lo dice incluso el profeta. Es una palabra fuerte, y solamente de pensar e imaginarnos el escenario da cosa. Bien, diapositiva 2. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 5: así dijo el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí sus padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se tornaron vanos? ¿Qué vanidad? ¿Qué cosa encontraron en mí? ¿Qué mal vieron en mí? ¿Qué mal les hice? Dice el Señor, ¿verdad? Que decidieron dejarme, se fueron a la vanidad, dice, se tornaron vanos. ¿Qué respuesta podría dar el pueblo de Israel a esto, a esta palabra? ¿Qué respuesta le daría el pueblo? Si el Señor estuviera cuestionándonos a nosotros, ¿qué respuesta le daríamos? ¿Acaso hay algo malo que haya dispuesto Dios para nuestras vidas? Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, a nosotros nos libró de nuestro pecado. Así que hemos experimentado la bondad de Dios. El pueblo de Israel experimentó también la bondad de Dios. ¿Por qué en vez de apartarse, no recordaron mejor el pasado y contemplaron la bondad de Dios? El pueblo de Israel. Dice el versículo 6 de ese mismo capítulo 2 de Jeremías: no dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto? ¿Por qué no recordaron esto? ¿Por qué no buscaron al Dios que los hizo salir de Egipto, que los condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, un lugar en donde no es posible sobrevivir? No es posible sobrevivir en el desierto. Dice, una tierra desierta y despoblada, tierra seca y de sombra de muerte, por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Dice, ¿por qué lejos de apartarse no regresaron a recordar estas cosas y buscaron al Dios que sacó a Israel de Egipto y que lo llevó por un desierto en el que evidentemente podían morir, pero la mano de Dios estaba con ellos y por eso no murieron? Dice, no habitó varón allí en ese lugar, no es posible. Y sin embargo, por ese desierto Dios los llevó. Sigue diciendo el versículo 7: y los introduje en tierra de abundancia para que comieran su fruto. No solamente los sacó de Egipto y los sostuvo durante este trayecto en el desierto, sino además los llevó a una tierra de abundancia. Y allí comieron del fruto de esta tierra. Vieron el bien,
Y dice el Señor: pero entraron y contaminaron mi tierra e hicieron abominable mi heredad. Lejos de voltearse a Dios, el reclamo de Dios hacia el pueblo de Israel es: ustedes contaminaron mi tierra, hicieron abominable mi heredad. Es decir, la bendición de Dios la cambiaron por algo que no valía la pena. No valía verdaderamente la pena. La bondad de Dios, y ellos le dieron la espalda a Dios. Bien, empezaba con esto precisamente porque vamos a ver que esto es lo que sucede en la vida de Jeroboam. Esto es lo que hace justamente Jeroboam. Jeroboam recibió de parte de Dios algo inesperado, realmente inesperado. Y lejos de valorar y cuidar aquello que Dios había puesto en sus manos, Jeroboam le dio la espalda. Así que las consecuencias que vienen a causa de esto son tremendas. Pero Dios se lo dice claramente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón lo que va a suceder? Recordando solamente un poquito de lo que aconteció anteriormente, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Dios habla con Salomón. Ya sabemos, Salomón había equivocado el camino, se había apartado de Dios también, cometió hechos que ni su padre había realizado. Entonces dice el versículo 11 del capítulo 11: y dijo Dios a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Y miren lo que dice al final de ese versículo 11: y lo entregaré ¿a quién? A tu siervo. Voy a romper el reino y se lo voy a entregar a tu siervo. ¿A quién se refiere? ¿Quién es ese siervo? Es Jeroboam. Está hablando de Jeroboam. Es alguien que sin duda pues tenía algún encargo para Salomón, servía a Salomón. No era parte de la descendencia de Salomón, no era parte de sus hijos de Salomón, era un siervo. Y le dice Dios a Salomón: te voy a quitar a ti el reino y se lo voy a dar a tu siervo. Solamente era un siervo. Y vamos a ver en Jeroboam, que reina 22 años, pero él tiene una vida incrédula. Él no le cree a Dios. No le cree a Dios porque por supuesto no considera lo que Dios está haciendo en su vida. Más adelante en el versículo 37 de ese mismo capítulo dice, ahora hablando Dios con Jeroboam, le dice: yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Era un siervo nada más. Y lo llama para entregarle 10 tribus de Israel. Esto es la gracia de Dios a Jeroboam, porque una cosa que sabemos es que no somos elegidos porque seamos los mejores. No es porque seamos los mejores. No es porque era Jeroboam el más capacitado ni el más indicado. Esto es la gracia de Dios cuando nos bendice de esta manera, ¿verdad? Permitiéndonos servirle en algún aspecto. Bien, nosotros ahorita podríamos decir: ¿cuánto agradecimiento debería de brotar del corazón de Jeroboam a causa de esto? ¿No? Era un siervo. Era un siervo y Dios le concede reinar sobre 10 tribus que no le pertenecían, porque al no formar parte de la descendencia, en este caso de Salomón, ni siquiera había oportunidad. No había oportunidad de que él pudiera llegar al reino. Y entonces Dios se lo concede, la gracia de Dios. Pero ¿qué hizo Jeroboam? ¿Qué pecado cometió? Lejos de responder con gratitud y servir a Dios
con temor. ¿Qué hizo Jeroboam? Levanta dioses, ¿verdad? Levanta imágenes, esculturas, ¿verdad? Y dice: estos son tus dioses, ignorando el mandamiento de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice: no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las vas a adorar. Dios es muy claro en esto. En cambio, ¿qué hace Jeroboam? Aparte de levantar, bueno, hace a un lado a Dios en todos los aspectos para hacer una religión. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Determinó un día de fiesta especial, quitó a los sacerdotes establecidos por Dios y entonces puso sus propios sacerdotes tomados de en medio de las 10 tribus, sin tomar en cuenta a la tribu de Leví. Entonces, ¿qué está haciendo con esto Jeroboam? Está haciendo a Dios a un lado. Le está diciendo a Dios: con permiso, Dios, voy a establecer yo lo que yo quiero hacer. Eso es lo que está haciendo Jeroboam. Lo presentamos, ¿verdad? Porque Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Y es necesario entender lo que significa esto que está haciendo Jeroboam. Dice el Señor también: yo soy un Dios fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Si algo nos vamos a dar cuenta es que realmente es fuerte y realmente es celoso el Señor. Capítulo 13, versículo 1. Veíamos con el pastor Miguel. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Dios, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ¿qué hizo este varón? Clamó contra el altar y declaró que sobre ese altar iban a ser quemados huesos de hombres que por supuesto habían estado allí en ese servicio, en ese altar. Bueno, Jeroboam, ¿qué hace? Inmediatamente señala, ¿verdad? Apréndanlo. No era para platicar ni para nada amistoso con él, evidentemente que no. Había algo que él tenía en mente, pero Dios entonces interviene y hay una afectación ahí en su brazo. Pide oración y entonces Dios le sana, ¿verdad? Pero aún así, con todo eso no se va a arrepentir. Diapositiva 4. Diapositiva 4. Dice el versículo 3. Esto ya lo vimos con el pastor Miguel, repaso rápido. Dice: ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero. Y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Se va a partir el altar. Esa es la muestra, es la prueba, ¿verdad?, de que lo que les acabo de decir es cierto. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Bueno, con esta acción Dios es muy claro que ha sido un descontento para Dios las acciones de Jeroboam. Y entonces, aunque quiere dañar Jeroboam a este profeta, Dios interviene y Dios tiene cuidado y Dios respalda su palabra, respalda el mensaje que le dio a este profeta para llevar delante de Jeroboam. Bien, diapositiva 5. Dice el versículo 33. ¿Qué aconteció? Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Uno esperaría, ¿verdad?, después de ver estas acciones, que pudiera una posible respuesta de parte de Jeroboam sería arrepentirse. Pero dice aquí: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes
de los lugares altos. Versículo 34. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Así que vemos aquí por qué razón Dios determina hacer en el pueblo de Israel lo que finalmente sucedió. Dice, a causa de lo que había hecho Jeroboam. Y dice, lo que pasó con Israel, y va a pasar siglos más adelante, pero finalmente se va a cumplir, ¿verdad? Va a ser cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Jeroboam no se arrepiente, y digamos que aquí comienza la dispersión de Israel. Se dará siglos más adelante, pero aquí comienza, porque una cosa que sabremos es que en el reino de Israel, ¿verdad?, no hubo reyes buenos. En Judá vamos a poder escuchar y leer, ¿verdad?, que hay uno que otro por ahí que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero en Israel ninguno. No es poca cosa, en realidad no es poca cosa lo que hizo Jeroboam al darle la espalda a Dios de esta manera, levantando ídolos y haciendo su propia religión. Así que vamos al capítulo 14, diapositiva 6. Diapositiva 6, capítulo 14, dice el versículo 1. Por aquel tiempo, Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: anda, ponte un disfraz para que no reconozcan que eres mi mujer, y vete a Silo. Allí vive Ahías, el profeta que me dijo que yo sería rey de esta nación. Toma 10 panes, tortas y una jarra de miel, y ve a verlo para que te diga lo que va a hacer de este niño. Bien, qué interesante, porque le dice a su esposa: disfrázate. Vamos a hacer esto a escondidas. Aquí había en su corazón que él tenía necesidad de hacer estas cosas a escondidas. El que hace cosas a escondidas, evidentemente, esconde algo allí en su corazón, ¿verdad? Algo está mal, algo no se está haciendo bien. Que no se enteren, que no sepa nadie, ¿verdad? Que no sepa, algo se está haciendo mal. Y ¿a poco creía él que Dios no ve? Pensaba él que Dios no ve. Es curioso, porque sí manda a consultar al profeta para saber lo que va a suceder con su hijo, pero sus acciones hacen pensar que él cree que Dios no lo ve. Él cree que Dios no lo ve. Bueno, nosotros debemos de tener bien claro que Dios sí nos ve. Dios mira no solamente nuestras acciones, y Dios mira más allá, mira lo que hay en nuestro corazón, mira las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Dios puede ver eso. Entonces, es hasta torpe pensar, pues, que de esta manera Dios no se va a dar cuenta. David dice: si voy ahí a algún lugar lejano, si me escondo debajo de las piedras, allí tú me vas a encontrar. David, qué contraste. David tenía claro esto. Y Jeroboam le dice a su esposa: ve, escóndete, cúbrete, ¿verdad? Avanzamos, diapositiva 7, y dice el versículo 4. Así lo hizo la mujer de Jeroboam, se preparó y fue a Silo, y llegó a casa de Ahías. Ahías no podía ver, pues su vista se había ido apagando a causa de su vejez. Pero el Señor le había hecho saber que la mujer de Jeroboam iría a consultarle acerca de su hijo que estaba enfermo. También le hizo saber que lo que debía de responderle, y le advirtió que llegaría disfrazada. Así que Dios le da el mensaje completo al profeta y le hace saber: mira, va a suceder de esta manera. Viene esta mujer, la mujer de Jeroboam, viene de esta manera, viene disfrazada, pero tú le vas a decir:
esto y esto. O sea, Dios ya preparó al profeta. Ella viene con un pensamiento de que voy así, que nadie me descubra, que no sepa. Pero el profeta ya lo sabe y tiene esta advertencia. Ella va a llegar disfrazada. Esto es algo de notar porque el profeta lo va a comentar. Versículo 6, diapositiva 8. Dice, cuando Ahías oyó sus pasos al entrar ella por la puerta, le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ya lo dice el profeta. Dice, ¿por qué vienes así? ¿Por qué finges que eres otra? Ya hay un reproche ahí. Muestra de que esto no le estaba agradando a Dios. Todo lo que estaba haciendo ya Jeroboam iba de mal en peor, ¿verdad? Y entonces no fue agradable, se lo reprocha, pero es de llamar la atención. Dice, soy enviado a ti. ¿No vino ella? Bueno, él ya no podía ver y entonces Dios se encarga de mover todas las cosas de manera que Dios usa al profeta Ahías para mandar el mensaje que Dios quiere enviar. Pero el mensaje, dice aquí el versículo 6 al final, es una revelación dura. Ya lo dice el profeta. Y nada más al considerar ahorita lo que vamos a leer, de verdad que hasta es solamente imaginarlo es incómodo. Solamente imaginar de qué manera va a actuar Dios. Y nos va a sorprender porque tal vez muchos digan, ¿Dios hace esto? ¿Dios actúa de esta manera? Por eso al principio estábamos viendo que dice Dios, ¿qué viste en mí para apartarte? ¿Qué de malo viste para apartarte? Bien, dice el versículo 9, tú te has comportado peor que todos los que hubo antes de ti. Estas son las palabras que le dice el profeta a la esposa de Jeroboam. Este mensaje va para Jeroboam y le dice, en otras palabras, eres el peor de todos. Todos los que han estado antes de ti, tú eres el peor. ¿A quién no le dolería esto? ¿Quién no se entristecería de escuchar estas palabras? Tú eres el peor. De todos los que han pasado, eres el peor. Así que con esto nos damos cuenta y podemos ir entendiendo por qué Dios determina el juicio que determinó para Jeroboam. Eres el peor. Dice, tú, para hacerme enojar, y Dios dice, me hiciste enojar. ¿Cómo me hiciste enojar? Para hacerme enojar, te has hecho otros dioses e imágenes de hierro fundido y me has despreciado. Dice Dios aquí, me has despreciado, te hiciste imágenes. Eres el peor de todos los que pasaron ya antes que tú, porque hiciste esto. Versículo 10. Por eso voy a traer el mal sobre tu descendencia. Por esa razón viene el mal sobre tu descendencia. Híjole, no nada más Jeroboam, sino su descendencia. Haré que mueran todos tus descendientes varones en Israel. Ninguno quedará con vida. Y notemos esto último. Barreré por completo tu descendencia como si barriera estiércol. La comparación es tremenda. ¿Sí lo vemos? La comparación es tremenda. Barreré toda tu descendencia como si fuera estiércol. Por eso decía, hasta incómodo se puede sentir uno al poder considerar esto, la comparación que Dios está haciendo. Eso nos deja ver, confirmar que nuestro Dios es santo y que es justo y que Él por nada se va a agradar
del pecado. Y le está aquí reclamando a Jeroboam: me has despreciado. Dios mostró para Jeroboam su amor, ya lo veníamos mencionando. Mostró su amor y en su gracia le dio el reino, ¿verdad?, con 10 tribus. En su gracia. ¿Y cuál es la respuesta de Jeroboam? Haber despreciado a Dios. Bien, vamos a considerar un poquito las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres. Es como despreciar a Jesús. Sería como despreciar a Jesús. Y ya vimos que Dios dice: me despreciaste de esta manera. Repasamos los mandatos de parte de Dios: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes. Y eso es lo que hizo Jeroboam. Entonces, no tendría por qué sorprendernos, aunque sí, que la revelación es dura y que la comparación, de verdad que a mí me impactó mucho cuando ya me puse a reflexionar un poquito más en esto, en esta comparación que hace Dios, diciéndonos: los llamé a ser santos, los llamé a ser santos, los llamé a servirme. Son un pueblo especial, un pueblo escogido, son reservados para vivir en santidad. Sean santos porque yo soy santo. No hemos llegado a lo peor, todavía falta más. Siguiente diapositiva, diapositiva 9. Dice el versículo 11: a tus parientes que mueran en la ciudad, se los comerán los perros. Hay leyes que tienen cuidado del cuerpo humano. Y por ejemplo, uno no puede andar con el cuerpo así, sacándolo para donde sea y como quiera. Hay un cuidado muy especial acerca del cuerpo humano y tiene que ser sepultado adecuadamente. Hay leyes que protegen esto. Y entonces, miren aquí, me llama la atención, ¿verdad? Aquellos que mueran en la ciudad serán comidos por perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña. Es feo nada más imaginarlo. Y nada más imaginemos un poquito lo que sigue. Por eso digo, es tremendo esto. Es tremendo. Y Dios dice al final del versículo 11: porque yo, el Señor, así lo he dispuesto. Porque yo, el Señor, así lo he dispuesto. Claro, Dios está mencionando todo lo que hizo Jeroboam y dice: por todo eso, así he dispuesto que serán las cosas. Es un triste final, desagradable además, desagradable final. Por ahí, más adelante seguramente lo veremos. Hay una mujer llamada Jezabel que también su cuerpo va a sufrir de esta manera, pero aún hay una descripción un poquito mayor acerca de esto. Tal vez haya oportunidad de considerarlo. Así que es un final triste, un final sumamente desagradable. ¿Dios hace esto? ¿Dios determina estas cosas? ¿Sí? Porque Él es santo. Bien, nosotros en este momento gozamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero cierto es que también nos llama el Señor a vivir en santidad. A vivir en santidad. Y ya veíamos: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. No es todo. Diapositiva 10, por favor. Falta un poquito más. Dice el versículo 12: en cuanto a ti, mujer, levántate y vete a tu casa,
Tan pronto pongas un pie en la ciudad, el niño morirá. No ha terminado de hablar el profeta y le dice a ella: tú también vas a sufrir. La pérdida de un hijo es sumamente dolorosa. Y le dice: ¿pero qué crees? Apenas pises la ciudad a donde vas, el niño morirá. Ya Dios ha determinado que así va a suceder. Versículo 13. Entonces todo Israel hará lamentación por él, por este niño, y lo enterrarán, pues él, este niño, será el único descendiente de Jeroboam que tendrá sepultura. Y le deja ver el profeta: solamente él es el único descendiente que va a tener sepultura. Todos los demás ya describió Dios qué es lo que va a suceder con sus cuerpos. Porque de toda la descendencia de Jeroboam, solo en él ha encontrado el Señor, Dios de Israel, algo que le agrade. Solamente pues en este niño. Dice, y Dios es justo. Dios es justo. Así que dice, solamente él pues va a tener sepultura. Versículo 14. Después pondrá en Israel un rey que acabará con la dinastía de Jeroboam en su día. Ya lo veremos en su momento. Siguiente diapositiva. Las consecuencias van a alcanzar al resto del pueblo. De ahora en adelante, versículo 15, el Señor va a sacudir a Israel como la corriente del río sacude las cañas. Estamos en la diapositiva 11. Diapositiva 11. El Señor va a sacudir a Israel de ahora en adelante. ¿Sí? Y recordemos que Israel, todas estas tribus fueron dispersadas. Así que dice, el Señor va a sacudir a Israel de esta manera. Lo arrancará de esta buena tierra que dio a sus antepasados y lo arrojará más allá del río Éufrates, por haber hecho representaciones de Astarté, causando con ello la irritación del Señor. Dios les dice claramente qué es lo que pasó y por qué Dios decidió así de esta manera. Porque cambiaron la bondad, la gracia de Dios por algo que no valía. Dios puso en las manos de Roboam algo de gran precio y era su responsabilidad cuidarlo. Y él pues simplemente desechó e hizo las cosas a su manera. Versículo 16. El Señor entregará a Israel por los pecados que Jeroboam ha cometido y que ha hecho cometer a Israel. De ahí que por eso vamos a ver que de ningún rey de Israel se dice hizo lo bueno ante los ojos de Dios o hizo lo recto ante los ojos de Dios. En el caso de Israel, ninguno. Versículo 17, diapositiva 12. Versículo 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue y llegó a Tirsa. ¿Y qué pasó cuando llegó a Tirsa? Dice, en cuanto cruzó el umbral de la casa, el niño murió. Así que la palabra dada por el profeta inicia su cumplimiento. El niño iba a morir de esta manera, cuando ella pisara la ciudad. Y ya sabemos, lo demás también va a venir. También se va a cumplir porque Dios lo ha dicho. Versículo 18. Todo Israel fue a su entierro y lloró por él, según lo había anunciado el Señor por medio de su siervo, el profeta Ahías. Dios hizo lo que dijo. Versículo 19. El resto de la historia de Jeroboam, las batallas en que tomó parte y otros detalles de su reinado están escritos allá en otro libro. Jeroboam reinó durante 22 años y después de su muerte reinó en su lugar su hijo. Vemos estas cosas y yo les decía, cuando estaba meditando un poquito más profundo en esto e imaginarme lo que todo esto significa y a lo mejor poder preguntar, ¿Dios hace esto?
¿sí? Pero Dios no es injusto, Dios es justo y Dios es santo. Y eso es lo que resaltamos. Dios dice por qué lo hace. Y la verdad es que después de haber recibido la bondad y la gracia de Dios, no hay razón alguna justificable, no hay, para hacer lo que hizo Jeroboam, levantarse dioses, hacer su propia religión y llevar por el camino del error al pueblo de Israel. Diapositiva 13 nos dice: Roboam reinó 17 años. Con esto vamos terminando. Roboam reinó 17 años. Y en una frase muy corta, pero resumiendo lo que fue de su vida, es una vida sin Dios. Jeroboam reinó 22 años en Israel, Roboam en Judá, Jeroboam en Israel. Y así, de la misma forma, una frase muy corta, tratando de resumir o sintetizar, él tuvo una vida incrédula, no le creyó a Dios. Nosotros estamos aquí porque le hemos creído a Dios. Se supone que las decisiones que tomamos, las tomamos porque le hemos creído a Dios. Venimos a escuchar su palabra, venimos a aprender de Él. Hacemos oración y pedimos la presencia de su Espíritu Santo para que nos ayude a poder entender esa palabra y aterrizarla a nuestra vida. Y por supuesto, tomar decisiones. Es cierto que en la marcha tenemos errores, pero siempre hay la oportunidad de venir con un corazón arrepentido delante de Dios y rogar, humillados delante de Dios, que Él nos levante. Pero lejos esté de nosotros que tengamos una actitud prepotente, una actitud de yo estoy bien, yo no estoy equivocado, porque entonces eso no sería aceptable delante de Dios. Si Dios habla a nuestro corazón, si Dios habla a nuestra vida, dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz. Y cada vez que agarramos nosotros nuestra Biblia, cada vez que escuchamos un estudio, escuchamos una predicación, Dios está hablando a nosotros. Cuando estamos en oración, Dios está hablando a nuestras vidas. Hasta cuando estamos entonando cantos para el Señor, Dios está hablando a nuestras vidas. Y lo que Dios espera de nosotros es que seamos mansos y humildes, sencillos de corazón. Y cuando Dios nos confronte, ¿qué hacía David cuando Dios le confrontaba? Dios le mandaba al profeta, ¿y qué hacía David? David se humillaba y se arrepentía. Por eso Dios decía, ¿verdad? Un varón conforme al corazón de Dios, porque se humillaba y se arrepentía. Jeroboam evidentemente que no se arrepintió y siguió en lo suyo. Que Dios nos libre de eso, que seamos sencillos y humildes de corazón y de verdad rindamos nuestra vida al Señor. Que nos lleve a más y a más en nuestra relación con Él y que no caigamos en el error de alejarnos de Él. Que así sea, hermanos. Dios les bendiga. Dejo el lugar al pastor Armando.